Buen día, hoy vamos a presentar el análisis del experimento que realizamos, en los cuales los integrantes son Aramayo Mamani Luisa, Wanki Zúñiga Johanna y Turpo Pari Daniela. La dinámica del experimento consiste en un juego de cartas secuenciales, en los cuales pide ver la capacidad de retención de memoria que tenga la persona. ¿En qué consiste el experimento? Pues esta dinámica está dirigido a una muestra de 30 estudiantes universitarios de la Universidad Católica San Pablo, de psicología específicamente, en los cuales se les presenta 10 imágenes de forma aleatoria y estos tienen 10 segundos para observar las imágenes, su secuencia y luego de ahí en un minuto tienen ese tiempo para poder ordenarlas. Luego de ese minuto, terminando ese experimento, procedemos a la misma dinámica, pero esta vez agregando un factor distractor, que sería la música. ¿Cuál es la finalidad de este experimento? Fue determinar la capacidad de memoria a corto plazo que tienen los universitarios y saber si es que con este distractor de la música su retención de memoria es estable o no. Se obtuvieron los siguientes datos después de haber elaborado el experimento. El ID de cada participante, ya que eran 30 estudiantes, el género femenino y masculino, 15 mujeres y 15 hombres, la edad que oscila desde los 17 hasta los 22 años, el número de cartas antes sin la distracción con su tiempo respectivo y el número de cartas después con la distracción y también con su tiempo. A continuación mostraremos la resolución de las pruebas que pudimos analizar para este experimento. En la prueba de una muestra versus un valor se plantea la siguiente situación, que en la dinámica de retención de memoria se desea determinar el número de cartas que pudieron acertarse durante esta actividad. Entonces se estima que la mayoría de los estudiantes pudieron acertar mayor a 4 cartas de las 10 que se presentaron. Con un nivel de significancia de 0.05 se plantea la pregunta, ¿se puede concluir que en promedio los estudiantes acertaron mayor a 4 cartas? Con esto en mente, vemos la tabla. El número de cartas sería una variable cuantitativa. El valor a comparar, como ya mencionamos, sería 4, mayor a 4. Pasamos a tabla de descriptivos. La media es de 7.133, entonces esto es mayor a lo que habíamos esperado, que era 4. Sí hubo un aumento. Esto lo apreciamos mejor en el gráfico, que aquí vemos la línea del 4 y el estimador puntual está superior. El estimador puntual, la media. Entonces podemos decir que sí hay una diferencia muy significativa. Pasamos a supuestos paramétricos de Shapiro-Wilk. El P es de 0.018, siendo menor a 0.05 el valor P. Entonces, sí hay una diferencia significativa. Aplicamos Wilcoxon con rangos asignados para una muestra. Pasamos a prueba de hipótesis. Aquí la hipótesis nula propone que la media es igual a 4, por lo tanto no habría diferencia significativa, mientras que la hipótesis alternativa propone que la media es diferente, bueno, es mayor a 4, entonces sí hay una diferencia significativa. El nivel de significancia es de 0.05 y la tabla que vemos a continuación, P es menor a 0.05, siendo 0.001. Entonces, sí hay una diferencia significativa. Con esto, podemos pasar a la tabla de tamaño de efecto. Aquí observamos que la correlación de rango biserial es de 0.960. Entonces, lo buscamos en la tabla, rango biserial, esto supera. Por lo tanto, hay una diferencia significativa y es muy, muy grande. Concluimos al final que la población de estudiantes con una muestra de 30 estudiantes universitarios tienen un resultado de número de cartas acertadas adecuado e incluso superior a lo esperado, que era de 4. Sí hay una diferencia significativa y la diferencia significativa es muy, muy grande. Prueba de dos muestras independientes. La descripción del problema nos dice lo siguiente. Se realizó un experimento a 30 estudiantes de la Universidad Católica San Pablo, en los cuales se espera comparar los resultados de 15 hombres y 15 mujeres sobre el número de cartas acertadas durante el experimento, con el fin de determinar qué variable posee mayor retención de memoria, y se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí observamos la tabla, donde están los 30 datos, y obtenemos que la variable cuantitativa discreta sería el número de cartas correcta y la variable cualitativa sería el género, que es femenino o masculino. La tabla de descriptivos nos menciona que
la media es mayor en el género masculino que el del género femenino. Y al observar el gráfico, vemos que los intervalos de confianza muestran que sí tienen un espacio en común. Por lo tanto, es posible que no tengan diferencia significativa. Al utilizar el contraste de normalidad Shapiro-Wilk, observamos que ambos p-valor son mayores a 0.05, por lo tanto, presentan distribución normal. A continuación aplicamos la igualdad de homogeneidad de Levenes y vemos que el p-valor es 0.031 y este es menor a 0.05. Entonces, no posee igualdad de varianzas. Nuestra prueba de hipótesis. La hipótesis nula es la siguiente. No existe diferencia significativa entre las medias del número de cartas correctas del género femenino y masculino en la prueba de memoria. En cambio, la hipótesis alternativa plantea lo siguiente. Existe diferencia significativa entre el género femenino y masculino en las medias del número de cartas correctas en la prueba de memoria. En este problema se aplica el nivel de significancia en 0.05 y, como comprobamos, en Shapiro-Wilk la distribución es normal, por lo tanto se aplica t-student para muestras independientes. Aplicamos el contraste t-student para muestras independientes y Welch debido a que no tiene homogeneidad de varianzas y obtenemos que el p-valor es mayor a 0.05. Esto quiere decir que no existe diferencia significativa. Entonces, se acepta la hipótesis nula. En conclusión, no existe diferencia significativa entre las medias del número de cartas correctas entre el género femenino y masculino. A continuación, analizaremos la última prueba que realizamos para este experimento, que son dos muestras relacionadas. Descripción del problema. Se realizó un experimento a 30 universitarios entre hombres y mujeres de la carrera de Psicología de la Universidad Católica San Pablo. Este experimento consistía en una dinámica de retención de memoria con cartas secuenciales para saber si los estudiantes tienen una buena memoria. Se realizó la dinámica referente a un antes y un después con música, siendo este un factor de distracción, ya que se desea saber si los estudiantes presentan una disminución de la concentración. Es por eso que a continuación mostraremos los datos obtenidos. Podemos ver el número de cartas antes y el número de cartas después. Y analizaremos las variables. Número de cartas es una variable cuantitativa discreta y el prepost antes-después es una variable cualitativa. Tabla de descriptivos. Podemos aquí analizar la media en cada caso, el antes y el después. Y ya nos estamos dando cuenta que realmente ha habido una disminución en consideración del antes. Entonces, el promedio del número de cartas acertadas después del distractor de la música es menor al número de cartas acertadas antes. Esto nos está diciendo que la música, como un distractor, realmente ha favorecido a la disminución de la concentración de los universitarios. Pero vamos a corroborarlo con los gráficos, donde podemos analizar el comportamiento de los datos. Podemos ver aquí el intervalo de número de cartas antes y el número de cartas después. Entonces podemos ver que realmente hay una lejanía. Entonces, sí existe una diferencia significativa entre el antes y el después de la aplicación de la música como un distractor. Los supuestos paramétricos Shapiro-Wilk. Analizaremos la normalidad para saber si es que es de distribución normal o no. Analizamos este p-valor, que es 0.126, y este es mayor a 0.05. Entonces, es de distribución normal. Y utilizaríamos la prueba de t-student para dos muestras emparejadas. En caso no hubiera sido así, estaríamos utilizando la prueba de rangos con signos de Wilcoxon. Pero en este caso, al ser mayor a 0.05, estaríamos utilizando esto. Prueba de hipótesis. La hipótesis nula nos dice que no hay diferencia significativa entre el antes y el después de las cartas. Y la hipótesis aleatoria nos dice que sí hay diferencia significativa. Entonces, esas serían nuestras dos hipótesis. Nuestro nivel de significancia es de 0.05, que es igual para todas las pruebas, y la prueba estadística que estamos utilizando es t-student para muestras relacionadas.
nuestra tabla de contrastes T para muestras emparejadas, vamos a analizar este p-valor. Este p-valor nos indica que 0.004 es menor a 0.05. Por lo tanto, sí existe diferencia significativa. ¿Y cómo sabemos qué tan grande es esta diferencia significativa? Pues lo vamos a analizar con el de Cohen, que es este 0.519. Ahora, al sí haber diferencia significativa, estaremos rechazando la hipótesis nula. En conclusión, sí existe diferencia significativa entre las medidas del número de cartas acertadas antes y después de aplicar la música como distractor. Analizaremos el tamaño de efecto ya para finalizar. Entonces podemos ver en esta tabla el de Cohen, que será 0.519, aquí se encontraría en el medio. Entonces la diferencia es mediana. Y mi interpretación final sería que sí existe diferencia significativa entre el antes y el después. Y aplicar la música como un distractor sí disminuyó la concentración de los universitarios. Ya para finalizar, la diferencia significativa es mediana. Gracias.